Ok, para entender un poco mejor de lo que trata el tema de polarización, tal vez es bueno comenzar hablando un poquito de la naturaleza de las ondas de luz. Lo que quiero acá enseñarles a ustedes es el concepto de una onda de luz, ¿verdad? A partir de lo que hemos visto de ondas antes. Recuerden que antes vimos, por ejemplo, que una onda mecánica que causa una piedra cuando cae en un estanque, por ejemplo, era una variación de la altura del agua respecto a la superficie original. Entonces, lo que medíamos en cada punto de interés a lo largo de la onda, este, era los cambios en la altura del agua, ¿verdad? Y el cambio máximo era lo que llamábamos la amplitud. Los puntos donde el agua se eleva más en determinado instante eran lo que llamábamos la amplitud. Ok, entonces en el caso de las ondas de luz, la pregunta es, ¿qué es lo que vibra? O sea, ¿qué es el equivalente de la amplitud o de la distancia que medimos respecto al nivel original del agua en este caso? La respuesta es que la luz es una onda de lo que se conoce como campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico es un concepto un poco abstracto, no es tan fácil de entender de entrada como una oscilación en una superficie de agua o en una cuerda. Pero la idea del campo eléctrico es que es una representación por vectores en el espacio. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico se representa con flechas. Más o menos así. En el caso de una onda. ¿Ok? Esas flechas lo que indican es que si colocamos una partícula con carga eléctrica, todo esto son conceptos que vamos a ampliar en la clase de electrostática, si colocamos, por ejemplo, una partícula con carga eléctrica acá, la flecha lo que nos dice es que esa partícula va a experimentar una fuerza, o sea, va a ser empujada hacia arriba. Entonces tal vez podemos entender eso imaginando que ponemos una partícula con carga positiva aquí y hay otra partícula con carga positiva cerca, generando esta línea de campo. ¿Okay? Y bueno, tal vez ustedes han escuchado, un poco conocido, que dos partículas con la misma carga o cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces la flecha del campo eléctrico, en ese caso específico, lo que representaría es la fuerza con que una partícula es repelida por la otra. ¿Okay? Entonces el campo eléctrico en esencia es eso. ¿Okay? En esencia es una forma de nosotros dibujar un mapa de vectores que nos digan hacia dónde va a ser empujada una partícula con carga si la colocamos en cualquiera de los lugares donde dibujamos las flechas. Ok, entonces, una onda de luz, para familiarizarnos un poco más y tratar de verla en los términos que hemos tratado las ondas hasta ahora, sería más o menos la línea que pasa por las puntas de las flechas del campo eléctrico que dibujé.
¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a llamar onda de luz. El campo eléctrico, el vector campo eléctrico se representa por este símbolo, un vector con la letra E. Y lo que nos dice un dibujo de una onda de luz de esta forma es que en todos estos puntos del espacio sobre la línea azul vamos a tener diferentes valores, de hecho valores oscilantes del campo eléctrico conforme nosotros escogemos puntos en diferentes posiciones. ¿Ok? Entonces el campo, las ondas de luz son oscilaciones de el campo eléctrico. La amplitud de la onda sería básicamente la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto que en cierto instante tiene el vector máximo de la onda. ¿Okay? Ven que la onda, así como las ondas de agua, en el agua, las ondas de luz se van a desplazar en el espacio. ¿Okay? La onda se va a mover. En este caso se movería hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, en cada punto va a variar el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Va a alcanzar un máximo, luego un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo, etc. Ok. Entonces, la polarización tiene que ver con la orientación de esas flechas, de las flechas de campo eléctrico. Ahora, tal vez lo más útil para hablar de polarización, que voy a intentar ver acá rápidamente. Voy a aprovechar que nuestra pizarra es de papel. Lo más útil para entender la polarización es entender el hecho de que estas ondas que yo dibujo ahí se llaman ondas planas. Entender por qué se llama una onda plana. Ven que tal vez tenemos el primer indicio reconociendo que estoy dibujando la onda en un plano, ¿cierto? En la superficie de la hoja. ¿Ok? Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que una onda es plana. Entonces, básicamente, lo que quiero es que ustedes vean que si yo, en una onda plana, si yo dibujo la estructura de la onda, ¿sí? Yo la estoy viendo, por decirlo así, de perfil. ¿Ok? Recordemos, la onda, yo estoy decidiendo que se mueve aquí hacia la derecha. Lo que quiero mostrarles es que si yo viera esa onda viniendo hacia mí, yo lo que vería sería la línea de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico oscilantes, más o menos de esta forma, ¿verdad? Yo vería el campo eléctrico acá. ¿Ok? Entonces de perfil se ve así, pero si yo la veo de frente, yo lo que vería son líneas de campo eléctrico en fila, una detrás de la otra. ¿Ok? Y vean que esas líneas están en el borde de un plano. ¿Ok? Esas líneas todas son coplanares y definen un plano. Entonces la polarización básicamente depende de la orientación de ese plano. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero es encontrar una forma de dibujar eso en el papel. Entonces voy a comenzar haciendo un eje coordenado. Recuerden que el campo son vectores. E imaginar que yo veo esta misma onda de frente. ¿Okay? Entonces, si yo veo esta misma onda de frente, yo lo que voy a ver es más o menos una cosa así. Y como él oscila hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Yo puedo de hecho dibujar el campo eléctrico como una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Sabiendo yo que estoy refiriéndome a una onda que en cierto punto va a tener flecha hacia arriba y en ciertos puntos va a tener o va a ser representada por una flecha hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta onda que yo estoy viendo aquí de frente se considera que está polarizada verticalmente o polarizada
en el eje Y. ¿Ok? Similarmente, yo podría de hecho ver una onda venir con otra orientación. Por ejemplo, yo podría ver la onda venir así. ¿Ok? Entonces yo diría que esa onda está polarizada horizontalmente o está polarizada en el eje X. ¿Ok? Bueno, a partir de esto, yo voy a decirles ciertas propiedades de las ondas de luz que son importantes. Entonces, la primera es que, por ejemplo, si ustedes ven la luz de un bombillo, el bombillo no tiene por qué emitir las ondas polarizadas verticalmente ni horizontalmente. Eso requeriría que hubiera algún motivo para que él prefiriera alguna de las dos direcciones. Entonces, en la vida real, las fuentes de luz, ¿verdad? Aquí voy a seguir dibujando ondas vistas de frente. Las ondas de luz que genera cualquier fuente estándar se verían más o menos así. Polarización vertical, polarización horizontal. Es decir, las ondas serían una superposición de ondas planas orientadas en todas las direcciones posibles. Esto de acá se conoce como una onda no polarizada. Entonces el 99% de la luz que ustedes observen con sus ojos consiste de ondas no polarizadas, es decir, de un montón de ondas orientadas en planos diferentes. ¿Ok? Ok, entonces la pregunta y el tema de hoy es ¿cómo hacemos para tomar una onda normal emitida por una fuente estándar con polarización en todas las direcciones, es decir, sin polarizar, y convertirla en una onda polarizada? ¿Cómo hago yo para, por ejemplo, bloquear todos los planos en los que está orientado el campo en esta onda, excepto uno? Por ejemplo, yo podría querer usar algún método para transformar esta onda en una onda que tenga polarización únicamente vertical. Ok, entonces para eso se usan materiales que se conocen como polarizadores. De hecho, tal vez el material más famoso que hace esta función se llama Polaroid. No sé si lo han escuchado. Por ejemplo, es el material que se usa en las cámaras que toman esas fotos instantáneas. Ok. También hay ciertos anteojos oscuros que usan este material Polaroid para filtrar la luz. Entonces, básicamente, todo este tema en lo que va a consistir es en definir alguna lámina que yo voy a llamar polarizador. Ahora, el polarizador tiene una característica muy importante y es que es un material que bloquea el paso de la luz excepto en una dirección. ¿Sí? Entonces, estas láminas en los esquemas siempre van a tener una línea que va a indicar la dirección de transmisión. ¿Okay? Es la dirección en la que, es la única dirección en la que no se bloquea el paso de la luz. ¿Okay? La única dirección de polarización en la que no se bloquea el paso de la luz.
Ok, entonces la idea de este tema es analizar qué sucede cuando un rayo de estos incide en un polarizador como el que dibujé ahí. Entonces el esquema básico va a ser, yo voy a dibujar un rayo de luz. Okay. No me interesa tanto dibujar la estructura ondulatoria, eso ya sé que la tiene, sino que me interesa poder visualizar la onda de luz como una onda no polarizada inicialmente. ¿Okay? Entonces tenemos un rayo de luz que transporta un montón de ondas superpuestas en los planos que representan esas líneas que hice. ¿Okay? Y la idea va a ser que esa onda se va a encontrar en su camino con un polarizador. Ok, entonces habíamos visto también que la luz transporta energía. ¿Okay? La cantidad de energía que la luz transporta, las ondas transportan energía, se conoce como la intensidad, al igual como habíamos visto en las ondas de sonido, que teníamos una cierta intensidad asociada a la potencia, que de hecho era potencia por unidad de área. En este caso, la onda de luz también va a transportar cierta intensidad que voy a llamar I. De hecho, a la intensidad de la onda que no ha pasado por ningún polarizador, la voy a llamar siempre I sub 0. ¿Ok? Entonces, esta es la cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de área que transmite esa onda. Ok, ahora, ¿qué significa la potencia en términos de cosas cotidianas que podemos decir sobre la luz? La intensidad, disculpen. ¿Qué puede significar la intensidad? ¿Qué puedo yo estar queriendo decir cuando digo que, por ejemplo, una onda es más intensa que otra? Tal vez como qué tan brillante sea la luz o qué tan Sí, fuerte. exactamente. Es exactamente eso. Gracias. El alcance también, bro. ¿Cómo? El alcance podría ser. Bueno, eso es una consecuencia de la intensidad. Es cierto, está relacionado con la intensidad. Eso es porque, digamos, cuando la luz viaja y no viaja en el vacío, es absorbida, por ejemplo, si la luz viaja aquí, si usted enciende un láser, es obvio que a 1 kilómetro de distancia va a llegar muy poquito o no va a llegar del todo, ¿verdad? Pero eso es solo porque hay mucha atmósfera entre el punto donde usted está queriendo observar el láser y la fuente. Entonces, esa luz es absorbida por los átomos de la atmósfera y va perdiendo intensidad, va perdiendo energía conforme avanza. Pero si usted lo hiciera en el vacío, en teoría, o sea, en principio, ese láser podría alcanzar una distancia infinita, ¿verdad? Nunca se atenuaría. Entonces, sí, la intensidad tiene que ver con el alcance por el hecho de que cuando hay un medio entre la fuente y nosotros, ese medio va a comenzar a absorber la luz conforme ella avanza. Ok. Ok. Eh, y la intensidad entonces está relacionada, como dijo el compañero, con el brillo. Cuanto más brillante es, por ejemplo, un láser que observemos, mayor es la intensidad de la luz que emite. ¿Ok? Nuestro análisis se va a basar enteramente en ese concepto. ¿Ok? Nos interesa considerar que tenemos un haz de luz sin polarizar, con cierta intensidad, y determinar qué pasa cuando el haz pasa a través de un polarizador. ¿Okay? Entonces este haz va a venir acá, va a chocar con el polarizador, que de hecho el polarizador lo que hace es absorber gran parte de esa luz, es como si fuera una atmósfera, pero en esteroides. Okay, y entonces después de pasar por el haz, la luz
por el polarizador, la luz va a quedar polarizada. Es decir, si yo coloco la placa de este polarizador de forma que su eje de transmisión esté orientado así, entonces solo las partes de la luz que tengan polarización hacia arriba o vertical van a pasar a través del polarizador. El resto va a ser absorbido por el material. ¿Okay? Estos materiales, de hecho, fueron fabricados por primera vez orientando moléculas o cristales finos, muy largos, de un material que es conductor, cristales finos muy largos, como si fueran agujas, en esta dirección, ¿ok? En la dirección opuesta al eje de transmisión. Entonces, esos cristales van a absorber la luz, toda la luz que venga horizontal, y van a dejar pasar solo la luz que venga vertical. Aquí hay un detalle, tal vez, para el que esté interesado un poco en entender esto más a fondo. Hay un detalle que, por ejemplo, si este haz viniera inclinado, eso no quiere decir que no pasa luz a través del polarizador, sino que solo va a pasar su componente Y. ¿Okay? Pues vean que un haz inclinado, un vector campo eléctrico inclinado, tendría componente Y y componente X. ¿Cierto? Bueno, en realidad el eje X debería estar como así, con perspectiva, ¿verdad? Entonces, este haz, este vector de acá, yo siempre lo puedo descomponer en X y Y. Y lo que hace el polarizador es solo dejar pasar su componente Y, en este caso. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando viene un haz no polarizado y pasa a través de un polarizador? Bueno, lo que sucede es que la luz emerge, primero que nada, con su polarización paralela al eje de transmisión, es decir, la luz no polarizada se vuelve en luz polarizada. Y lo segundo es que la intensidad de la luz que sale del polarizador es menor que la de la luz que incidió en él. ¿Okay? Es decir, parte de la energía es absorbida acá. Entonces, solo para el caso en el que el haz incidente es no polarizado, vamos a tener que la intensidad del haz de luz que emerge del polarizador, que la voy a llamar I1. I1, uso el 1 porque es posible que poner varios polarizadores en fila. ¿Okay? Entonces yo voy a llamar I1 a la luz que emerge del primero, I2 a la luz que emerge del segundo, etc. Entonces, esta intensidad obviamente tiene que haber una forma de relacionarla con la original. Y la relación es básicamente medio. Okay, esto es únicamente, y esto es muy importante porque vamos a ver que hay casos diferentes de este. Entonces únicamente para haces de luz no polarizados. ¿Ok? Ok, entonces voy a llevar tal vez una lista de las expresiones. Al menos voy a ponerlas con sus respectivos casos. Las expresiones que vamos escribiendo. Entonces, la primera cosa que nos interesa de la polarización es el hecho de que
la intensidad se reduce a la mitad para el caso en el que la luz incidente venía sin polarización alguna. Aquí. Bueno, aquí esta flechada por acá. Ok. Entonces, esa es la primera cosa. Hay un segundo punto importante que es qué sucede si yo coloco un polarizador para obstruir el paso de un haz de luz que ya viene polarizada. Entonces, acá yo voy a intentar ser un poco general con el dibujo. Ok. Yo voy a imaginar que viene luz incidente que ya estaba polarizada y está polarizada, por ejemplo, en dirección vertical. De hecho, voy a imaginar que esa luz viene saliendo de acá, ¿verdad? De este primer polarizador. Entonces voy a decir que la intensidad que transporta es I1. Ok, entonces ahora yo voy a imaginar que coloco un polarizador, pero ese polarizador, en este caso voy a dibujarlo como una placa redonda, un disco, porque es más fácil de dibujar con perspectiva. Ese polarizador ya no es vertical, sino que está inclinado. ¿Okay? Lo coloco de forma que su eje de transmisión quede inclinado respecto a la vertical. ¿Okay? Entonces la pregunta acá, si la inclinación yo la mido con el ángulo de giro, ¿verdad? Yo mido un ángulo aquí que voy a llamar, como siempre, zeta. La pregunta es, ¿qué pasa con la intensidad de la luz que sale? Yo espero, por ejemplo, tal vez eso no es difícil de ver, yo espero que cuando la luz salga de acá, tenga la misma orientación que el eje de transmisión. Pero obviamente en cada reorientación de la polarización de la luz, va a haber alguna pérdida, porque eso quiere decir que parte de la luz fue absorbida por el polarizador. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con I1? ¿Cómo se relaciona? Quiero decir, este es el segundo polarizador, ¿verdad? El primer polarizador, este es el segundo. Ok, la pregunta es, ¿qué pasa con esta intensidad que voy a llamar I2? Entonces recuerden, I1 es la intensidad del haz que emerge del primer polarizador, I2 la intensidad del haz que emerge del segundo, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esa intensidad? Bueno, la intensidad I2 está relacionada con la intensidad I1, ¿verdad? Ya no interesa aquí la intensidad original, ya la luz que incide en este polarizador traía una intensidad I1. Está relacionada con I1 mediante lo que se conoce como la ley de Malus. Okay. Esto es la ley de Malus. Y es válida para luz polarizada. Incidente, ¿verdad? Yo lo que especifico es la condición de polarización de la luz incidente. Ok. Entonces, la ley de Malus simplemente dice que la intensidad de la luz que emerge es igual a la intensidad de la luz original por el coseno cuadrado de zeta. Ahora, si ustedes saben las propiedades de las funciones trigonométricas, saben que seno y coseno tienen valores que oscilan entre -1 y 1, ¿cierto? Es decir,
este número nunca puede ser mayor que 1. ¿Ok? Puede ser 1 o menos que 1. Por lo tanto, la intensidad del haz de luz que emerge acá puede ser igual o menor que la intensidad de luz del haz de luz que incide. Ahora, pregunta, ¿en qué caso la intensidad del haz de luz que pasa a través del polarizador es igual que la del haz incidente? ¿En qué caso esas intensidades serían iguales? Cuando el eje de polarización es igual, o sea, tiene la misma dirección. El eje de transmisión, dice usted. Ah, sí, perdón, eso. El eje de transmisión, sí, si el eje de transmisión es igual a la orientación, tiene la misma orientación que la polarización de la luz incidente. ¿Ok? Es decir, si este ángulo cita es 0. Y vean que se cumple en la relación. Si yo sustituyo coseno de 0 es 1. ¿Ok? Y eso quiere decir que las intensidades son iguales. ¿Ok? Entonces, si yo tengo luz polarizada y pongo un polarizador con su eje de transmisión orientado paralelo a la polarización de la luz es transmitida como si no hubiera obstáculo. Ahora, ¿qué pasa si esta luz que viene vertical, si yo hubiera colocado este polarizador horizontal, con su eje de transmisión horizontal? Entonces podemos ver eso acá, ¿verdad? Podemos ver el coseno de 90, ¿okay? De pi medio. El coseno de 90 es 0. ¿Okay? Entonces, si yo colocara el eje de transmisión perpendicular a la polarización de la luz incidente, obtengo que la intensidad de la luz transmitida es 0 y por lo tanto toda la luz es absorbida y no pasa a través del polarizador. El polarizador es como si fuera un objeto opaco, sólido, que bloquea el paso de la luz. Okay. Ahora, imaginemos, voy a incorporar eso en las expresiones, ¿por qué no? Entonces tenemos que yo especifico solo la luz que incide en el polarizador porque es obvio que la luz que sale de él ya está polarizada, ¿cierto? La luz que sale de un polarizador siempre está polarizada. Solo puede estar no polarizada antes de pasar por uno de esos objetos. Ok. Ok, acá por último, yo quiero nada más hacer un caso más. Digamos que entonces yo sigo este haz de luz que emerge del segundo polarizador. Yo sé que este haz de luz viene con su eje de polarización, con su campo eléctrico, formando un ángulo zeta con la horizontal. Ahora, imaginemos que yo pongo un polarizador con su eje de transmisión completamente horizontal.
¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el haz transmitido acá? Bueno, yo espero que ese haz, si sale, esté paralelo al eje de transmisión y su intensidad este haz lo voy a llamar I3. Este es el polarizador 3. Y su intensidad está relacionada con I2. Por la ley de Malus también. ¿Ok? Entonces, para aplicar la ley de Malus, yo tengo que saber cuál es el ángulo que forma este haz con la horizontal, ¿verdad? Ok, yo conozco el ángulo que forma con la vertical. Entonces, ¿cómo sería el ángulo que forma con la horizontal? O sea, yo lo que necesito, y esto es importante, tal vez esto, voy a hacer una pausa ahora. Yo lo que necesito siempre es el ángulo entre la polarización de la luz y la dirección del eje de transmisión, ¿ok? Entonces, la vertical que he dibujado acá ha sido importante solo porque, por ejemplo, en este caso yo tenía luz orientada eh, vertical, me servía como referencia acá, y acá yo tengo el eje de transmisión vertical. Pero ven que acá yo no tengo nada vertical, ¿okay? Tengo esta polarización inclinada y el eje de transmisión horizontal, ¿okay? Entonces, lo que a mí me interesa y lo que significa este ángulo, y es muy importante, es el ángulo entre la polarización de la luz y el eje. Entonces, en un problema de esto, lo importante es, y algunas de las dificultades a veces son, averiguar ese ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo entre el haz de luz incidente y el eje de transmisión? ¿Cuál sería ese ángulo en este caso? Es difícil saber. Vean, si este ángulo forma, si este vector forma un ángulo de cita con la vertical, entonces con la horizontal, que vendría más o menos acá, voy a intentar. ¿Qué pasa con la vertical y la horizontal? Forman un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es cita, este ángulo de acá va a ser 90 menos cita, ¿cierto? Y ese es el ángulo que me interesa. Vean que en esta línea azul es donde está orientado el eje de transmisión. ¿Okay? Sobre esa línea azul punteada. Entonces, si este haz trae un ángulo de cita con la vertical, su ángulo con la horizontal, que es el que me interesa ahora, porque en la horizontal está el eje de transmisión, es 90 menos cita, que voy a escribirlo en radianes, voy a escribir pi medios. El cuadrado, disculpen. Ahora, de hecho, en este caso, este es un caso específico, ¿verdad? En este caso, vean que el coseno de pi medios menos x es igual al seno de x. Lo podemos probar.
Ok, esto es únicamente porque yo necesito conocer, esto es un caso bien específico, ¿verdad? Esto solo se cumple porque yo traía ya como información el ángulo con la vertical y para aplicar la ley de Malus necesitaba el ángulo con la horizontal. ¿Ok? Eso no es que sea una igualdad que es siempre válida, la sacamos solo por el análisis específico de la situación que tenemos enfrente. Ok. Para finalizar, yo quiero tal vez que ustedes me ayuden a saber, digamos, ok, yo tengo aquí la intensidad de luz que emerge del segundo polarizador. ¿Ok? Ahora, quiero decir, del tercer polarizador. Y tres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera colocado estos polarizadores en secuencia? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo coloco estos polarizadores en secuencia? Bueno, es exactamente lo que hice, pero la pregunta tal vez es, ¿qué pasa con la intensidad de la luz si yo quiero, o sea, quiero saber cuál es la luz que sale de la secuencia de polarizadores a partir de la intensidad de la luz no polarizada incidente? ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo tengo la intensidad de la luz que no estaba polarizada y que incidió en el primer polarizador y quiero en términos de esa intensidad poder calcular la intensidad de la luz que sale del último polarizador, del tercero. ¿Cómo hago eso? Bueno, Como sustituyendo, ¿no? sí, sustituyendo, exacto. Me devuelvo sustituyendo de atrás para adelante, ¿verdad? ¿Cierto? Como dice la compañera. Entonces yo lo que quiero acá es nada más... Ok, un segundo nada más para cambiar de pizarra. Ok, entonces viendo el análisis que yo hice ahí, yo puedo venir acá y escribir, ok, I2 es igual a I1 coseno de zeta, ¿verdad? Y I1 es igual a un medio de I sub 0. Entonces yo voy a sustituir este I1 acá, ¿verdad? Voy a decir, ok, yo puedo decir I2 es igual a, como aquí va I1, y yo sé que I1 es la mitad de la longitud, quiero decir, de la intensidad incidente. Entonces yo puedo escribir que esto es un medio de I0, o sea, de luz incidente, por el coseno del ángulo. Y ahora este ángulo lo voy a rotular, este es el ángulo zeta 1, 2, ¿verdad? Entre la transmisión del polarizador 1 y la transmisión del polarizador 2. Ok, ahora yo sé que I2 que I3 es I2 por el coseno de medio menos zeta, ¿verdad? Entonces, I3, vean que I3 es lo que a mí me interesa. ¿Okay? I3 es igual a I2 por el coseno de pi medios menos zeta, o sea, el ángulo que se forma entre la polarización de la luz y el eje de transmisión. Ese ángulo yo lo voy a llamar el ángulo entre 2 y 3. Vean que este ángulo entre esta luz, este plano de luz, y el eje de polarización es el mismo que el ángulo que formaba
el eje de transmisión del polarizador anterior con el que me interesa ahora. ¿Okay? Entonces yo voy a escribir acá, cita 2, 3, ¿verdad? El ángulo entre el eje del polarizador 2 y el eje del polarizador 3. Pero yo sé cuánto vale I2. I2 vale 1/2. Tarara. Esto es cuadrado, disculpen. Coseno, cita 1, 2, cuadrado, por el coseno cuadrado de cita 2, 3. Ok, estamos de acuerdo. Vean que todo esto es, quiero decir, todo esto de acá es I2, ¿verdad? Ok. Entonces, de hecho, yo puedo, a partir de acá, escribir una expresión más. Voy a decir que la intensidad final es igual a 1/2 de la intensidad inicial por el coseno cuadrado de cita 1 por el coseno cuadrado de cita 2 por el coseno cuadrado de cita 3, etc. ¿Okay? De hecho voy a tal vez 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Ok, esto es para luz inicialmente no polarizada. Ok, vean que tiene este factor de acá, 1/2. ¿Okay? Y eso venía de la primera polarización. Ahora, ¿qué pasa si la luz ya viniese polarizada? Igual yo coloco un número de polarizadores enfrente. ¿Cómo cambiaría esta expresión? Bueno, simplemente no tendría ese 1/2, ¿verdad? Esto era un cuadrado. Ok. Ok, vean, quiero acabar el tema ilustrando un par de casos importantes. Primero, ¿qué pasa, por ejemplo, si viene un haz de luz con cierta intensidad inicial que ya está polarizado y que está polarizado en la vertical? ¿Okay? ¿Qué pasa si
yo coloco aquí un polarizador, pero con su eje de transmisión totalmente horizontal. ¿Qué pasa acá con la luz transmitida? Bueno, recordamos la ley de Malus, ¿verdad? El polarizador 1, I1 va a ser igual a I0. Vean que cuando la luz está polarizada, uso la ley de Malus. Cuando no está polarizada, uso nada más un medio de la intensidad incidente. Entonces, acá, la ley de Malus ya viene polarizada, coseno cuadrado de zeta, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale zeta? ¿Cuánto vale zeta en este caso? 90. 90, sí. Entonces, ¿y cuánto es el coseno de 90? 0. 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no pasa la luz. Que no pasa la luz. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si con este mismo polarizador, antes de que la luz llegue a él, yo le coloco enfrente un polarizador que voy a llamar, de hecho, para mantener ese 1 ahí, lo voy a llamar el polarizador 0. Un polarizador que acá haga un ángulo. Un ángulo zeta. Que de hecho le voy a dar un número, voy a dar acá 45. ¿Me puede mover un toque la hoja para ver bien el dibujo? Eh, vamos a ver. Ahí ya. ¿Qué pasa si este ángulo es de 45? Y yo mantengo aquí ese mismo polarizador que había llamado 1. Esto es horizontal, ¿verdad? Okay, recuerden que este es horizontal. Ok, vean que este es el mismo haz de luces. De hecho, esto ustedes pueden imaginarlo en una situación real. Ustedes pueden tener un polarizador en la mano, horizontal, tienen luz con polarización vertical llegando, no pasa nada a través de esa luz, y agarran otro polarizador y lo colocan enfrente, ¿verdad? Tienen un polarizador horizontal y le colocan otro enfrente que tiene ahora un ángulo de 45. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Bueno, primero tenemos que ver qué pasa a través del polarizador 0, ¿verdad? Entonces yo voy a llamar a la intensidad que sale acá, la voy a llamar y prima, ¿verdad? Porque el 0 ya lo tengo para esto. Y a esta, de nuevo, la voy a llamar I1. Polarizador que sale, la polarización que sale del polarizador 1. Entonces, ¿cómo determino I'? Sí, conozco. Y 0 por coseno a la 2 de 45. Sí, muy bien. Entonces sería I0 por el coseno cuadrado de 45. ¿Ok? Solo un segundo. Ok, sí.
Solo quería Recordemos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Por lo tanto, el coseno cuadrado sería esto se ve. Sería 2/4, sería 1/2, ¿verdad? Ok, esto es solo por el ángulo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el caso que habíamos visto de que la polarización es un medio si la luz viene sin polarizar. Ven que en este caso tenemos luz polarizada, ¿ok? ¿Cierto? Aplicando la ley de Malus obtenemos ese resultado. Ahora, ¿qué pasa de acá a acá? Tenemos, ¿verdad? Yo lo que quiero es averiguar I1. Entonces, aplicando la ley de Malus aquí, yo sé que la luz que incidía es I', y necesito el coseno de zeta 0,1. ¿Okay? Es decir, el ángulo entre las direcciones de transmisión de estos dos polarizadores. ¿Por qué? Porque la luz cuando sale de este polarizador está polarizada paralela a ese eje. ¿Okay? Entonces lo mismo, sacar el ángulo entre la luz y este eje de transmisión es lo mismo que sacar el ángulo entre este eje de transmisión y este otro. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Si esto es 45, ¿cuál es el ángulo entre o sea, esto es 45 respecto a la vertical y esta es horizontal? ¿Cuál es el ángulo entre estos dos? 45. 45, ¿cierto? Entonces, la ley de Malus dice que esto es I' cos, es cuadrado, disculpen, cos cuadrado de 45. ¿Verdad? Ok, ahora, ¿cuánto es I'? Y sub 0 entre 2. Sí, 0 dividido entre 2. ¿Y cuánto es el coseno cuadrado de 45? Sería 1/2, ¿verdad? Otra vez. Entonces, I1 sería 1/4 de I0. Ok, entonces vean que en esta configuración pasa luz a través de los dos polarizadores, ¿cierto? Lo cual puede ser extraño, ¿verdad? Esta es una particularidad de la polarización. Vean que estoy atravesando solo un objeto acá, en la trayectoria de la luz, y en este caso no pasa luz. Pero si pongo dos objetos, ¿okay? hago que pase luz. Eso es porque claramente el primero se encarga de facilitar el paso de la luz a través del segundo. Es decir, el primero gira el haz de luz un poquito y hace que el segundo no lo elimine totalmente. ¿Okay? Eso es tal vez lo que quiero que se lleven ustedes de polarización en términos de particularidades para tener en cuenta para los problemas. ¿Okay? Vean que, por ejemplo, si yo hubiera colocado este polarizador con 45, ¿verdad? Con la polarización original respecto a la polarización original, y luego coloco otro polarizador con su eje perpendicular a este, también mato la luz, ¿verdad? Porque la luz que sale de este ya viene con 45 grados, y si el tercer polarizador hace un ángulo de 90 con esa línea de transmisión, entonces vuelvo a tener la situación inicial. Un haz de luz con un eje de transmisión enfrente que es perpendicular a su polarización. ¿Ok? Entonces, todos estos detalles, ¿verdad? Este juego de los ángulos es básicamente la dificultad o en lo que consiste
fijarse para resolver problemas, ¿ok? Esos son los aspectos en los que hay que fijarse a la hora de resolver un problema, ¿verdad? Obviamente, si somos estrictos con la ley de malus y tratamos de no cometer errores a la hora de corregir la intensidad, de hecho que multiplica el coseno, ni en la medida del ángulo, si no cometemos errores al sustituir esto, ni al visualizar el ángulo, ¿verdad?, que importa en cada proceso de polarización, no vamos a tener problemas, ¿verdad? Esta ley es infalible, siempre va a resolver el ejercicio. Ahora, muchas veces es un poco difícil de ver, o sea, hasta los valores de I0 y del ángulo no son del todo inmediatos, hay como que pensarlo un poquito, ¿verdad? ¿Todos entendimos? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces, eso es todo lo que quiero enseñarles de polarización, es todo lo que necesitamos para el curso. Es un tema bonito, de hecho. Les puedo decir sobre polarización, por ejemplo, que los anteojos oscuros, hay anteojos oscuros polarizados, o hay incluso las películas que se usan para cubrir los vidrios de los carros, a veces se dice que son polarizadas, ¿verdad? Y lo que hacen es justo esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en una película polarizada, lo que sucede es que el eje de polarización, en principio, ¿verdad?, en el caso más simple, el eje de transmisión de esa película se coloca perpendicular al suelo, ¿ok? Se coloca vertical, por decirlo así. Y lo que sucede es que cuando la luz es reflejada por el suelo, ¿verdad?, gran parte de la luz que nos llega a los ojos viene reflejada del suelo. ¿Okay? Entonces, cuando la luz es reflejada por el suelo, esa reflexión hace que se polarice paralela. Un segundo. Un segundo, es que tenía el... Okay. ¿Están oyendo cosas o no? Sí. Sí, algo muy suavecito. Se oye como mi misma voz. Es que estaba compilando el video de la clase anterior para subirlo y lo tenía en el fondo compilando. Solo denme un segundo para... Un segundo para eso. Ok. Ok, ya estamos. Entonces lo que pasa con una película polarizada es que cuando la luz se refleja por el suelo, se polariza paralela al suelo. ¿Okay? Entonces si la película tiene orientación vertical, esta evita que toda la luz que se refleja en el suelo pase a través de la película. El resto de la luz sí pasa, ¿verdad? Y por eso se atenúa bastante la luz que se ve a través del vidrio.